אנחנו מאמינים בני מאמינים ואין לנו מאמין להישואל. Shalom, shalom, bienvenidos a todos los que se van uniendo. Muchas gracias por acompañarnos en este live. Estamos por hacer lectura, como lo decíamos al principio, de la porción de la Torá número 18, la Parashá Mishpatim, que se encuentra en Éxodo 21. Comienza ahí lo que es esta porción. Bueno, ahí en pantalla tienen bien indicado las lecturas que vamos a hacer hoy, que es la Aliyá número 1 y la Aliyá número 2, es decir, correspondiente la lectura diaria al día 1 y al día 2. En el 1 va desde el capítulo 21:1 al versículo 19, y la Aliyá número 2 va desde el capítulo 21:20 hasta el capítulo 22, verso 3. Para aquellos que deseen buscar y acompañarnos también con la lectura. Amén. Amén. Como siempre lo hacemos, vamos a hacer la bendición por la Torá, porque tenemos la escritura al alcance de nuestras manos. Siempre hacemos la averajá, la bendición, por tener las sagradas escrituras a nuestro alcance, porque tenemos que entender la misericordia que el Padre ha tenido con nosotros y que podemos tener a nuestro alcance su palabra, su verdad, sus instrucciones, sus ordenanzas, sus mishpatim. Entonces tenemos que comprender y dar gracias porque el Espíritu ha trabajado en nosotros y nos ha permitido poder tener una lectura más comprensiva de las Escrituras. Amén. Entonces vamos a dar gracias con la bendición de la Torá. Como siempre lo hacemos, lo hago en español y después lo hago en hebreo y después lo hago en español para aquellos nuevos que todavía no entienden en el hebreo y se vayan familiarizando. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar benu mikol hamim, benatan lanu et torato. Baruch atah Yud-Het Vav-Hei noten haTorah. Bendito seas tú, Yud-Het Vav-Hei, Elohim nuestro, Rey del universo, quien nos has elegido entre todas las naciones y nos has otorgado tu Torá. Bendito seas tú, Yud-Het Vav-Hei, el dador de la Torá. Amén. Amén, amén. Bien, como decíamos, vamos a comenzar con la lectura que se encuentra en Éxodo, o Shemot en hebreo, Éxodo 21. Y nos dice así, palabra del Eterno. Y estos son los decretos que les promulgarás. Cuando compres un hebreo para servir como esclavo, te servirá 6 años, pero al séptimo saldrá libre gratuitamente. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Pero si su señor le dio mujer y ella le dio a luz hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su señor, y él saldrá solo. Pero si el siervo dijera insistentemente, yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su señor hará que se acerque ante el tribunal de Elohim, y haciéndole apoyar a la puerta, a la jamba de la puerta, su señor le perforará la oreja con un punzón, y él le servirá como esclavo para siempre. Cuando un hombre venda a su hijo por esclava, a su hija por esclava, no saldrá ella como suelen salir los esclavos, sino agradará a su señor, al que había sido destinada, dejará que la rescaten y no tendrá derecho a venderla a pueblo extranjero por haber sido desleal con ella. Y si la destina para su hijo, hará con ella según el decreto para las hijas. Si toma otra para sí y no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni su deber conyugal,
y si no hace ninguna de estas tres cosas con ellas, entonces él ya saldrá gratuitamente sin dinero. Quien hiera a un hombre y éste muera, será muerto irremisiblemente. Pero si no estaba al acecho, sino que Elohim permitió que cayera en su mano, entonces yo te señalaré el lugar donde él pueda escapar. Sin embargo, si un hombre se enfurece contra su prójimo y lo mata con alevosía, hasta de mi propio altar lo podrás aprender para que muera. Quien golpee a su padre o a su madre será muerto irremisiblemente. Quien secuestre a una persona, ya sea que la venda o sea hallada en su poder, será muerto irremisiblemente. Quien maldiga a su padre o a su madre será muerto irremisiblemente. Si unos hombres riñen y uno hiere a su prójimo con piedra o con el puño, pero no muere, sino que cae en cama, si se levanta y puede entrar y salir sin su bastón, el que lo hirió será absuelto. Solamente pagará por su tiempo de reposo y hará que lo curen completamente. Amén. A ver. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. Si alguno riñere e hiriere a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, será penado conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Mas si hubiera muerte, entonces pagarán vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciera saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Si un buey acorneare a hombre o a mujer, y a causa de ello muriere, el buey será apedreado, y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás, y a su dueño se le hubiera notificado, y no lo hubiera guardado, y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado, y también morirá su dueño. Si le fuera impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuera impuesto, haya acorneado a hijo o haya acorneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Si el buey acorneare a un siervo o una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata, y el buey será apedreado. Y si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere, y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo, de modo que muriere, entonces verdaderamente el buey vivo, venderán el buey vivo y partirán el dinero de él, y también partirán el buey muerto. Mas si era notorio que el buey era acorneador desde tiempo atrás y su dueño no lo hubiera guardado, pagará buey por buey, y el buey muerto será suyo. Cuando alguno hurtare buey u oveja
y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuera hallado forzando una casa y fuera herido y muriera, el que lo hirió no será culpado de su muerte, pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución, si no tuviera con qué, será vendido por su hurto. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, Bueno, ¿con qué empezamos? Amén. por el principio. Oh, Esta porción que lleva el nombre de Mishpatim, que significa decretos, o también significa ordenar, encomendar, encargar, mandar. Estas son las ordenanzas o los decretos que el Señor le está dando a Moisés para entregar al pueblo, porque dice, y estos son los decretos que les promulgarás. Recordemos que en la porción anterior el pueblo había decidido no escuchar más, escucharon lo que conocemos como las 10 Dabar, o que hemos conocido realmente como los 10 mandamientos, pero nada más que hasta ahí escucharon. El Eterno les iba a dar todos los decretos en el Sinaí, pero ellos solamente escucharon hasta el 10º mandamiento, y es por esto que ellos deciden no escuchar más por el temor, porque tuvieron temor al oír la voz del Eterno y decidieron que solo subiera Moisés y que ellos iban a obedecer todo lo que el Señor le decía a Moisés para transmitir al pueblo. Y así sucedió. Es que estas cosas que estamos viendo acá, que lleva por nombre en Mishpatim o decretos, son cosas que le está diciendo el Eterno a Moisés para su pueblo. Amén. Entonces tenemos que entenderlo así y no verlo como algo malo, porque acá estamos viendo, o sea, es bastante clara la palabra. Ninguno de estos decretos o mandamientos o ordenanzas, ninguno de estos, ustedes han escuchado que alguno sea para maldición, que alguno sea contrario a nosotros. Vean cuánta bendición hay en cada uno. ¿A qué me refiero con bendición? Es decir, es más que nada justicia lo que hay en cada uno de estas ordenanzas, de estos decretos. Porque muchas veces hemos escuchado de esto decir, no, pero esto más suena a venganza, y lo hemos escuchado decir por algo que hemos malinterpretado del Nuevo Testamento. Pero no se trata de venganza, sino se trata de justicia. Y que muchas de estas cosas las tenemos en nuestras constituciones en los distintos países. Muchas de estas cosas, y no nos damos cuenta, pero sí están. Pero si lo leemos en la Escritura decimos, no, qué malo que era y qué vengativo que era el Eterno. Qué vengativo que era el Dios del Antiguo Testamento. Dicen mucho eso. Señalan a Dios como el del Antiguo Testamento como el Dios malo, el Dios vengador, cuando no es así. Hasta muchas de estas cosas las utilizamos en nuestras constituciones. Y actualmente no me estoy yendo al pasado, sino en la actualidad. Sí, no, la mayoría de las constituciones, más que nada, nosotros en el mundo occidental, latinoamericana, se basan en los principios básicos que la Torá nos enseña, en la justicia. Exacto. Bien. Bueno. Miren lo que nos señala al comienzo. Cuando dice, cuando compres un hebreo para servir como esclavo, un hebreo, es decir, alguien de tu propio pueblo, te servirá 6 años, pero el 7º saldrá en libertad gratuitamente. ¿Notan algo ahí
que sea para maldición? Si entró solo, saldrá solo. Si tiene mujer, bueno, ya esto lo leímos, ¿no es cierto? Pero hay algo muy importante, que qué sucedía con ese siervo, si ese siervo amaba a su amo y deseaba quedarse con su amo. Miren lo que nos dice. Dice, lo llevarás ante el tribunal de Elohim y haciéndole apoyar a la puerta dice a la puerta, en esta versión me aclara, está entre paréntesis, así que no sé si están las otras versiones, pero dice a la puerta. Ya sabemos qué significa la puerta. Y acá lo señala a la jamba de la puerta. ¿Por qué dice a la jamba? Es decir, al umbral de la puerta. Calculo que así debe estar en otras versiones. Dice, su señor le perforará la oreja con un punzón y él le servirá como esclavo para siempre. Miren, noten esto tan importante que representa colocar la oreja en la puerta. Ya hemos visto anteriormente que hay una sola puerta. Esto lo hemos estudiado en las porciones anteriores, cuando colocaron la sangre en las puertas, en las jambas, en los dinteles, que servían para señal. ¿A quién representa la señal? La puerta, ya lo hemos visto varias veces, que la puerta representa a nuestro Adón Yeshua. ¿Y qué nos está señalando esta parte? Que dónde debemos colocar la oreja, es decir, nuestro oído, a quién debemos escuchar, qué representa la oreja, qué representa la perforación en la oreja junto a la puerta, representa eso, dónde debe estar nuestro oído, a quién debemos escuchar. Debemos escuchar a las religiones del mundo, debemos escuchar al mundo, el ruido del mundo, o solamente debemos escuchar a nuestro Mesías, a nuestro Adón Yeshua. Entonces ahí debemos prestar total atención, porque esto nos está representando eso, que debemos colocar la oreja en la puerta, que la única puerta es Yeshua. Amén. Sí, digamos, para dar un poquito de contexto, ¿no es cierto?, a lo que estamos leyendo, veníamos que el pueblo estaba a los pies del monte Sinaí, que había visto la gloria del Eterno sobre el Sinaí, había tenido miedo, eligió un intermediario para que le traiga las leyes, para que le hable, para no escuchar a la voz del Eterno porque tenían temor de morir. En aquel entonces el pueblo de Israel salía de la esclavitud. El concepto de esclavitud era algo que ellos recién estaban aprendiendo a ser libres. Ellos eran esclavos. Entonces, todos estos conceptos eran básicos. Entonces, el tema de la esclavitud en aquel entonces era muy común. Hoy ya no es lo mismo. Pero tenemos que considerar este contexto de donde ellos vienen saliendo. Es muy importante. Otra cosa, como decía recién Ivana, el tema es de esto de la puerta. En Juan 10:9 nos dice nuestro propio Don Yeshua: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, ¿qué vemos hoy en día en muchos predicadores? Muchos predicadores se van tras teologías y enseñanzas de hombre en vez de ir tras la enseñanza de nuestro Adón Yeshua. Mire lo que está sucediendo aquí en este caso. Un siervo, una persona que era considerado un esclavo. Otro contexto que yo voy a marcar bien aquí en claro, que hace un ratito leíamos, cuando alguien se encontraba en una situación de hurto y no tenía para devolver y para pagar lo que había hurtado, se debía vender como esclavo. Entonces, la situación de la venta de esclavo no es solamente el hecho de la esclavitud como nosotros lo consideramos. En aquel entonces, la esclavitud también era considerada para aquellos que habían infringido o que tenían grandes deudas. Ellos se vendían por sus deudas.
porque ellos se habían endeudado o habían hecho algún ilícito en el cual no podían devolver, y para pagar ese error se vendían ellos mismos para ser esclavos de un amo. Ahora, ese amo en aquel entonces, cuando recibía algún esclavo de su propio pueblo, lo acogía, lo atendía, le enseñaba. Era como si hoy en día consideramos la recuperación de una persona que haya hurtado, ¿cómo la ejecutamos hoy en nuestros días? Hay un juicio, hay jueces y es mandado a la cárcel. Las cárceles de hoy en día no son para llenarse de gente mala, sino son para restituir a esa persona que estaba equivocada y volverlas a la sociedad. La idea de la cárcel de hoy en día es para volver a insertarlos en la sociedad, porque habían cumplido un ilícito. En aquel entonces, la esclavitud también era eso. La esclavitud era considerado como que el señor tenía la obligación de atender a esa persona en esa situación especial, tanto sea porque estaba en deuda o porque había hecho un ilícito, para restaurarlo. Recordemos que todo hebreo que se vendía como esclavo o que sucedía una cosa así, al 7º año era liberado. Cumplía 6 años de esclavitud y obtenía su libertad. Era para pagar algo o restituir algo. Exactamente. Entonces, normalmente la idea del amo y el esclavo era que el amo tenía la obligación de restaurar a esa persona, tanto económicamente como en los casos de ilícito como persona, enseñándoles las instrucciones del Creador, mostrándole amor, mostrándole cariño, mostrándole que hay personas que se preocupan por su situación. Entonces, esos conceptos nosotros, como en la sociedad actual, no los tenemos incorporados, tenemos que nosotros incorporarlos. ¿Cómo lo incorporamos? Leyendo, estudiando, escudriñando, viendo. Pero el Eterno siempre ha tenido misericordia. No, el Eterno no quiere que seamos esclavos de por vida, porque el Eterno en este caso a los esclavos le está dando la oportunidad de venderse, restituir lo que habían hecho y después ser libres. Obtenían su libertad. Ahora, si ese esclavo, esa persona, esclava, sierva, ¿no es cierto?, se sentía bien en el ambiente donde estaba, si su señor lo trataba bien, lo consideraba, el señor ganaba un siervo de por vida. Entonces, cuando el siervo decidía no irse y decir, no, yo acá estoy bien, acá soy próspero, acá tengo un lugar que me siento cómodo, un lugar donde me enseñan, donde me cuidan, donde no me falta el alimento, donde tengo techo, ese esclavo se quería quedar. Entonces, si ese esclavo tomaba esa decisión, el amo lo llevaba ante los jueces, lo ponía en las puertas de la ciudad y dice, en la Reina Valera dice, en los postes, le agujerearía la oreja, le daría la oreja con lesna. ¿Qué significa esto tan profético? Hoy en día, ¿cuántos pastores que enseñan no escuchan a la puerta, no escuchan a ese madero de la puerta, quien es nuestro Don Yeshua? ¿Cuántos se pierden y se hacen esclavos de hombres que no atienden a las enseñanzas de nuestro Don Yeshua? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Vean lo que representa escuchar a Yeshua, que Yeshua representa la Torá y representa la palabra del Eterno. Entonces, ¿a dónde debe estar nuestro oído? ¿Dónde debe estar nuestra atención? En la palabra del Eterno. Amén, hermanita Loida, así como lo decía la hermana Loida, de que tenemos un ejemplo de siervo, el siervo de Abraham. Y es un muy buen ejemplo que también Abraham lo consideraba también como un hijo. Vean qué importante esto también, ¿no es cierto? Y de hecho,
así lo menciona, es decir, el amo debía cuidarlo, como lo decía Marcelo, cuidar de ese siervo, y más si el siervo decidía quedarse con su amo. Qué maravilloso esto. Luego de esto, ¿no es cierto?, de verlo bueno, por lo general hasta acá estamos viendo que se está tratando del siervo, ¿no es cierto?, o siervo o esclavo, ¿no es cierto? Pero vemos que acá comienzan lo que son estas regulaciones con respecto al homicidio o lesiones, y que más que nada se tratan de responsabilidad, como recién lo estabas mencionando, que el amo debía ser responsable con su siervo. Y de eso se trata. Muchos han distorsionado esta parte para decir otras cosas y para hacer quedar mal justamente esta parte. Y bueno, ya vamos a llegar ahí, porque vemos todas estas tipos de regulaciones que hay y que no encontramos nada malo, sino justamente se trata de que debemos ser responsables. Cuando se refiere, por ejemplo, a lo de la hija, cuando la hija era vendida como sierva, si era tomada por esposa, vamos a poner el ejemplo que cita acá, ¿no es cierto? Si era tomada como esposa del hijo del amo, debía tratarse como esposa. Y aunque su esposo tomara por mujeres más esposas, tomara más mujeres, no debía quitársele nada, debía tratársela igual, debía tratársela con los mismos derechos conyugales que las otras esposas, con el mismo alimento, el mismo vestido, es decir, no se le debía disminuir nada por más que haya sido sierva. Ahora, si el trato no era igual que las demás esposas, bueno, ahí sí se la debía dejar que salga en libertad. Sí debía ser libre y debía ser libre sin dinero. Y vean lo justo que es el Eterno, está siendo justo con esta persona que no está siendo bien tratada. Ahora, con esto no quiero decir que no significa acá que el Eterno les está permitiendo a que tengan más esposas, porque muchos dicen, entonces antes sí se podía tener más esposas. No, si es que hacían esto, les daba este tipo de regulaciones, porque el plan del Eterno, el modelo del Eterno desde el principio solo fue hacerlos varón y mujer, es decir, crear un solo matrimonio, que el matrimonio sea uno solo, no que sea múltiple. Y ahí nos está mostrando, miren lo importante, que volvemos a la creación. Shalom, hermanita Carla. Con esta referencia, el Eterno vuelve a restaurar y a confirmar la creación, diciendo un ejad, haciendo responsable al hombre y la mujer en un solo matrimonio, volviéndolos a unir, volviendo a tener todos los derechos y restaurando un matrimonio para que vuelvan a ser uno, así como fue en el principio. Recordemos que la creación primero fue, ¿no es cierto?, Adán. Y cuando vio que Adán estaba solo, lo durmió y de él sacó a la mujer, a la varona, que realmente después le pusieron por nombre Eva. Pero el Eterno desde un principio, desde el Génesis, desde el plan original, ha hecho de un solo ser dos ser. Pero a la vez, cuando nos unimos en matrimonios, volvemos a ser un ejad, volvemos a restaurar. Y el Eterno en esta situación está confirmando y afirmando y dando todo el derecho y la autoridad y resguardando a que, aunque sea sierva o esclava, tenga los mismos derechos y autoridad del ejad, del matrimonio, de la unificación del ser. De que
el matrimonio, como bien dice, es la unión de dos seres, pero no son varios matrimonios, es un matrimonio. Cuando nosotros nos unimos a nuestras esposas, a nuestros esposos, somos un solo ser, volvemos a ser un ejad, como así lo fuimos en el principio. Y acá la misericordia del Creador, que tiene hasta con los menos válidos, con los más humildes, con los indefensos, con aquellos en estado de esclavitud. Sin embargo, el Eterno tiene misericordia y resguarda y protege esta unión, protege a estas menos válidas, a estas personas que estaban en una situación más baja en cuanto a lo económico. Entonces, vemos cómo el Creador tiene la misericordia. Yo no puedo entender a aquellas personas que vienen y dicen que el Creador era malvado, que el del Antiguo Testamento era un Dios malo, era un Dios que permitía vender a sus hijas, que permitía ser esclavos. No, mire, yo no comprendo en qué razón, cómo razonan las Escrituras, sin tener el conocimiento del contexto, de cómo se estaba viviendo en esa situación. Ellos estaban recién saliendo de la esclavitud de Egipto, estaban frente al Sinaí, y ya desde ese momento el Eterno comenzó a instruirlos y a enseñar de sus leyes para que todos tengan sus derechos, todos tengan, que nadie sea aprovechado, que todos puedan tener sus derechos y obligaciones. Amén. Notemos otro ejemplo. Amén, hermanita Carla, es correcto, sí, razonan con su propio pensamiento y no con lo que realmente está escrito. Miremos en este otro ejemplo, dice: si un hombre se enfurece contra su prójimo y lo mata con alevosía, hasta de mi propio altar lo podrás aprender para que muera. Muchos dicen: ¿viste cómo era malo el Dios del Antiguo Testamento y que ordenaba que debía morir, que ordenaba la venganza? La muerte. La muerte. Pero ¿acaso no sigue vigente eso? ¿Acaso no lo hacemos en nuestras constituciones? ¿Acaso no está en las constituciones de nuestros países? ¿No está en la ley de nuestro país? Por ejemplo, en nuestro país, si sucede esto, ¿acaso no existe en los países las condenas de muerte? ¿Existe o no existe? Existe la condena de muerte. Entonces dejemos de señalar al Eterno o al Dios del Antiguo Testamento como el malo, como el vengador, si esto es legal hasta en la actualidad. En la actualidad es legal. ¿Y para qué es esto? ¿Para qué se hace esto? ¿Les parece que esté mal esta justicia divina? ¿Por qué justicia divina? Es justicia del Eterno. ¿Les parece que está mal este decreto, esta ordenanza del Eterno? A mí no me parece mal, por el contrario, me parece justa. ¿Por qué? Muchos me van a decir: pero no tenés misericordia. ¿Cómo que no? Por supuesto que sí, pero si esto se aplica tal cual lo menciona la Escritura, pues va a dejar de cometerse toda esta serie de hechos y de atrocidades con alevosía. Lo van a pensar más de una o de dos veces, lo van a pensar más antes de hacerlo. Van a pensarlo antes de hacerlo. Si todas estas cosas se aplicaran tal cual está. Tenemos, por supuesto que en nuestros países se cometen muchos actos de injusticia porque vemos salir a asesinos, salir sueltos, no solamente asesinos, a personas que abusan de otras personas. No lo voy a nombrar por las dudas para que no me bajen el live, pero y no solamente con este hecho. Vemos hasta que también se aprueban cosas que no se deben aprobar, que ahora ya más adelante lo vamos a leer, lo vamos a citar porque no lo habíamos comprendido también. Y
bueno, vemos todas estas cosas, estos hechos injustos que se cometen en la actualidad, pero por culpa de estas injusticias que se están cometiendo actualmente, de no aplicar la ley como tal cual está vigente en nuestras constituciones, es por eso que tenemos muchos aumentos de casos como estos. Amén. Entonces, Amén. No señalemos al Eterno como el malo, como el malvado. Sí, pero no solamente, diríamos, a ver, comprendamos esto. Antes de enseñar esta porción, nosotros veníamos hablando y Yitro nos enseñó cómo debía ser un juez. Yitro nos dio la receta, se la dio a Moshe, cómo debía ser ese juez. Ahora, las leyes de nuestros países, y disculpe al hermano que está comentando ahí abajo, le voy a decir que en Colombia, como él dice que no hay pena de muerte, sí hay pena de muerte porque hay condena a prisión perpetua por homicidios y por hechos atroces, y lo estoy buscando, y en sus leyes de la Constitución en Colombia, las leyes penales juzgan a una persona a cadena perpetua, que es lo mismo la condena de muerte, no a la forma de lapidación como se actuaba en aquel entonces, pero hoy en día en todos nuestros países hay condenas, y hay condenas a cadenas perpetuas por homicidios agravantes. Ahora, cuando una persona sucede los casos estos injustos que vos comentabas, Ivana, no suceden porque la ley está mal, suceden porque hay jueces que se corrompen a las leyes, se corrompen y no juzgan conforme a la ley. Por eso hoy hay injusticia, no por la ley, sino por las personas que no la ejecutan. Entonces, la Constitución, habría que ver el caso penal de Colombia, pero en internet me dice que sí está vigente la prisión perpetua en caso de homicidio, acceso carnal violento o actos sexuales violentos con menores de 18 años. Entonces, y en todos los países está. Es más, en Estados Unidos hay algunos estados de Norteamérica que directamente la ejecutan con las inyecciones letales, con cámaras de gas, no sé, bueno, distintas cosas. Creo que es inyección letal la que más se utiliza. Bueno, entonces, pero ya no lo nombres. A ver, cuando alguien injusto se libera, cuando alguien injustamente se libra de estas condenas, no es porque fue inocente, sino fue porque hubo jueces o actuantes corruptos en la justicia. No fue por la ley, porque la ley es perfecta. Tanto así que hasta nuestras leyes basadas en la Torá han sido perfectas. Si bien en aquel entonces se permitía este caso, pero ¿quién podía ir a matar o a tomar la vida de otra persona? No digas eso. ¿Quién podía hacer esto? ¿Algún familiar del que había fallecido? Y ese era permitido cuando se hacía el juicio. Una vez hecho el juicio, una vez dispuesto el caso, esta persona podía ir a tomar la vida de otra, de supuesto homicida. Pero no cualquiera. Bueno, ya no digas más todas esas palabras pero, que estás diciendo. Es que justamente vamos a seguir hablando de eso. ¿Y cómo vamos a hacer? Bueno, noten esto tan importante que acabas de mencionar, que para que todo esto se cumpla tal cual hasta en la actualidad, es por eso que previo a esto, en la porción anterior, hemos tenido cómo debe ser, hemos aprendido cómo debe ser un juez, y que vos lo mencionabas en la parashá. Yitro mencionaba cómo debía ser un juez justo, y que debía juzgar conforme a la Torá, que debía ser con justo juicio, es decir, no aceptar sobornos, no torcer la palabra, debía tener conocimiento en la palabra para poder juzgar. Entonces, no debía corromperse. Y hoy nuestras constituciones, nuestros jueces en la actualidad están todos corrompidos. Es por eso que no se aplica la ley tal cual, y es por eso que aumentan todo este tipo de atrocidades, y lo vemos
cada vez peor, cada vez esto se está poniendo peor. Bueno, continuemos. Luego menciona con respecto a que al respeto, miren, nos menciona algo que nos había mencionado en los 10 mandamientos, que debíamos que debíamos honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Y acá lo vuelve a explicar, a mencionar, dice, quien golpee a su padre o a su madre será muerto irreversiblemente. Nos habló primero de que debemos respetarlos, de que debemos honrarlos. Miren lo grave que es para el Eterno que alguien le levante la mano a su padre o a su madre. Recordemos que nuestro Adón Yeshua, él nos enseñó que no solamente con la agresión estamos tratando mal a las personas, la agresión física, sino también con nuestras palabras. Él nos dijo que cuando le digamos imbécil o fatuo o algún tipo de insulto, ya estamos desviviendo a la persona en nuestro interior. Lo voy a decir así para que ya no vaya a pasar nada. Entonces, tenemos que tener cuidado de respetar a nuestros padres y a nuestra madre. No solamente físicamente, sino también verbalmente. Quien secuestre a una persona, ya sea que la venda o sea hallada en su poder, será muerto irremisiblemente. Estos casos hoy en día no están siendo penados como debe ser. Es por eso que aumentan. Quien maldiga a su padre y a su madre será muerto irremisiblemente. Bueno, acá verán. Noten esto, dice, quien maldiga a su padre o a su madre será muerto irremisiblemente. Entonces, ¿Yeshua realmente trajo algo nuevo? Yeshua no trajo nada nuevo, solo estaba explicando la Torá. Acá estaba escrito que no solamente, como lo mencionaba yo anteriormente, que no solamente era la agresión física, sino también la verbal. Está hablando del padre, pero la acción es la misma. Exacto. Entonces, vamos a ir al que más nos llamó la atención antes de que empezáramos el live y que estuvimos con las alertas así con este pasaje donde vamos a ir al verso 22. Dice: si al luchar dos hombres golpearan a una mujer encinta, preste atención a esto, subrayen eso, encinta, y su hijo sale sin estar formado, será multado según lo que el marido de la mujer imponga. Lo que él decida se va a hacer, ¿no es cierto? Luego nos dicen, y le sea impuesto a los jueces, pero estando plenamente formado, miren lo que dice, pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, contusión por contusión. Acá muchos han agarrado este versículo, solo el versículo 24, y en la época de Yeshua también lo habían agarrado para tomarlo como venganza. Y lo han agarrado para distorsionarlo. Porque en realidad, en aquel tiempo, y en la actualidad, y en todo momento, lo aplicaban mal. En ese momento, en la época de Yeshua, él les explicó esto, porque acá no estaba hablando de venganza, aquí se estaba hablando del bebé que estaba en el vientre, de lo que está sucediendo ahora actualmente, de esa ley que aprueban en los países de que sí se puede abortar, que está permitido, que es legal. ¿Dónde es legal esto? Para el Eterno esto no es legal. Bajo ningún concepto. Acá, es más, ahí nos dice, cuando hablemos de esto, ahí nos da el famoso versículo que después lo sacan de contexto y lo utilizan para cualquier cosa, que es el ojo por ojo, diente por diente, pero cuando estamos hablando de un neonato, cuando estamos hablando de un bebé,
Entonces tenemos que considerar esto, dense cuenta, usemos un poquito la razón, leamos con un poco de comprensión de texto, usemos razonamiento lógico y veamos en qué caso lo está diciendo. Porque muchos salen a decir, no, porque en el Antiguo Testamento decía ojo por ojo, diente por diente. Pero ¿en qué caso lo estaba diciendo? ¿En qué contexto lo estaba hablando? ¿Y en qué contexto lo exigía el Creador? Sin embargo, lamentablemente, hoy hay leyes y hay personas que aprueban este tipo de actos, cuando el Creador, bajo ningún concepto, lo tiene en cuenta. Vean que se está tratando en este párrafo, en estos versículos, que va desde el 22 al 24, como bien lo decías, Marcelo, se está tratando de la vida de un inocente. Al 25. Al 25, sí, perdón. Ahí termina. Al 25. Y que esto, el 24 y el 25, mire, hasta yo tengo acá una explicación en esta versión, y dice que se describe a partir de aquí la ley del talión, la cual establecía pautas que evitaran la injusticia en la restitución, diente por diente, bueno, y explica todo eso, ¿no es cierto? Pero hasta acá en esta versión está explicada y muchos toman esta ley del talión, y que en esa época, lo vuelvo a repetir, en la época de Yeshua se lo tomaba como una ley de venganza. Y no era una ley de venganza. Era una ley de justicia. De justicia por aquella vida de un inocente, porque comienza hablando, el Eterno comienza hablando de ese bebé por nacer, de esa mamá que estaba encinta, que había sido golpeada o que se le provocó ese aborto. Entonces, el Eterno aprueba el aborto. ¿Es esto legal? ¿Es esto bueno? Miren, el Eterno, y si ustedes, la mayoría deben haber visto y deben haber escuchado cómo se hace actualmente los abortos, cómo desviven a los bebés, y que hasta a veces bueno, ya saben, por partes, ¿no es cierto? No voy a nombrar, lo sacan por partes, y esto es horrible. Miren lo que nos dice el Eterno, cuenta la vida de ese inocente, cada partecita de ese inocente la cuenta, porque dice, se tomará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, contusión por contusión, porque se está tratando de la vida de un inocente. ¿Quiénes somos nosotros para decidir quién vive y quién no? Y más cuando es alguien así que no hizo nada, que no tiene culpa de nada. Entonces, analicemos, comprendamos, volvamos a leer, releamos. Antes no comprendíamos esto y pensábamos que, lo estoy diciendo porque cuando hacíamos el estudio de años anteriores, en esta porción pensábamos que estaba tratando de lo que vamos a leer a continuación. Pero no, porque estaba hablando de la vida del recién nacido, del neonato o del bebé por nacer. Estaba hablando de eso el Eterno, estaba hablando de las mamás encinta. Ahora sí viene, después en el 26, ahora sí comienza a hablar, y vamos a notar por qué comienza a hablar de otra cosa, porque dice, cuando alguien hiera el ojo de su siervo, ahí ya cambió el tema. Es más, en la versión en Reina Valera, ahí hay un punto aparte y hay un título, leyes sobre responsabilidad de amos y dueños. Y ahí comienza el otro texto, que es en el 26. Wow, acá entonces, no lo tengo así. Wow. Si bien esto en la Torá no estaba dividido de esta manera, no estaba dividido con títulos, versículos, capítulos, en la verdadera original es de corrido y no hay. Solamente aquellos que la recitan hacían la diferencia de un párrafo a otro, porque es toda de corrida, y al recitarla se hace la diferenciación de un párrafo a otro. Eso es en el hebreo.
Pero miren, hasta en nuestra Reina Valera, sin embargo, que la mayoría utiliza, tiene en la casa, está la división hecha en el versículo y da el entendimiento, porque aquel que hizo y puso este título aquí, este punto y aparte y este título, cuando hizo la traducción, perfectamente entendió que estaba hablando de otro tema, perfectamente entendió que pasábamos a otra explicación. Y así como lo dice Ivana, ahí dice, si alguno hiriera el ojo de su siervo, automáticamente le otorgaba la libertad. El valor de un ojo de un siervo era el precio de su libertad. El valor de un diente de un siervo era el precio de su libertad. ¿Acaso cuántas veces hemos visto a personas que se golpean, se agarran a pelear y se sacan un diente golpeándose? Algo muy sencillo que puede suceder. Algo que por una riña sucede entre cualquier persona. Y sin embargo, para aquel entonces, el siervo debía ser liberado. Mire el precio de restitución que tiene. Entendamos eso, que estamos hablando de una cosa totalmente distinta. Yo no puedo ejecutar la ley del talión porque sin querer o por una riña perdió el ojo alguien o por una riña perdió el diente. Yo no puedo ejecutar esa ley del talión porque no es para el caso ese, sino es la liberación y restitución de aquello que fue dañado. Es correcto, y se estaba malinterpretando, es decir, se estaba entendiendo en aquella época que, bueno, si perdía el ojo, bueno, iban y le sacaban el ojo. No. Sí, y no era así, estaban entendiendo todo mal como actualmente todavía lo siguen haciendo. Hay muchas personas que siguen todavía entendiendo de esta manera la ley del talión y no se dan cuenta que estamos hablando de algo totalmente distinto, que el Eterno tiene misericordia por aquella vida por nacer y no tiene misericordia por los esclavos, sí, pero a otro nivel. Y miren cuán importante es esa vida por nacer, cuánto le importa al Eterno, porque no dice otra cosa que nada más y nada menos dice vida por vida. Entonces, ¿qué se está haciendo? ¿Qué están haciendo? Aprobando estas cosas, dándole luz verde a esto. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién les dio permiso de creerse dioses? ¿Quién? Amén. Amén. Bien, bueno, ya los otros están bastante claros. No sé si querías agregar... Sí, quería agregar algo que se nos está por ahí, diríamos, a modo de entendimiento de todo esto, ¿no es cierto? Primero y principal, nosotros en la actualidad ya no existe la esclavitud. En la esclavitud literal de ir a comprar a una persona para que te haga los quehaceres de tu casa ya no existe. Si bien debe haber algunos países todavía que lo practican, pero en la mayoría del mundo ya no. Pero hay una frase que nos enseña Pedro, segunda de Pedro 2, 19, donde nos dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y salvación de Yeshua, enredándose otra vez en ella, son vencidos. Su postrer estando viene a ser peor que el primero. Entonces, Pedro nos está enseñando que la esclavitud ya no es esa esclavitud, ese concepto de esclavitud que teníamos en la antigüedad, sino hoy, en estos días, la esclavitud es hacia el pecado, la esclavitud es
hacia el mundo. La esclavitud, nuestra carne, cuando nos enredamos en cosas malas, es hacia el mundo. Ahora, para ser rescatado de la esclavitud, como veíamos, al séptimo día seríamos liberados, pero o rescatados por alguien, comprados por otro amo. Y vamos a ver cómo en 1 Corintios 6:20 nos dice, Pablo nos enseña, porque habéis sido comprados a precio. Glorificad pues a Elohim en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Elohim. Y en 1 Pedro, antes de narrarnos esta historia de esclavitud, nos enseñaba, en 1 Pedro 1, 18, 19 nos dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, el cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Yeshua. Nosotros ya no fuimos comprados por plata. Nosotros cuando estamos en este mundo somos esclavos de nuestra carne, somos esclavos de nuestras vanidades, somos esclavos de nuestra propia corrupción. Somos esclavos del mundo. Sin embargo, Yeshua vino y sacrificó su vida y por su sangre nosotros fuimos rescatados. Él pagó ese precio de rescate. Ahora nuestro amo es Yeshua. Quienes escuchan su palabra somos esclavos de un nuevo amo, de alguien que nos ofrece la vida eterna, de alguien que nos ofrece y nos enseña de misericordia, de alguien que nos muestra su Torá. Así como yo lo explicaba al principio, el amo tenía la responsabilidad de restaurar la vida de ese esclavo, de cuidar, de velar, de alimentar y de enseñar. Así nuestro don Yeshua hace con nosotros. Por eso nosotros, cuando aprendemos, comprendemos y entendemos del sacrificio de nuestro don Yeshua, debemos colocar nuestro oído en el madero y dejar que nos perforasen la oreja y escuchar sus enseñanzas. Pedro mismo recién lo decía, aquel que vuelve otra vez sin escuchar las enseñanzas, sin obedecer los mandamientos del Eterno, es peor que haber escuchado, que cuando escuchó y entendió de las Escrituras. Por eso cuando las personas dicen, nuestro don Yeshua, confiesan, es nuestro Salvador, es nuestro amo, es nuestro Señor, Él nos compró a precio de sangre. Y después salen diciendo que solo es el mediador de un mejor pacto, que solamente es un profeta, que solo están pisoteando la sangre de nuestro don Yeshua. Y se están dejando convencer por el mundo y volviendo otra vez a ser esclavo del mundo. Dejando de escuchar la palabra de nuestro rabí, de nuestro sumo sacerdote, quien nos enseña a obedecer sus mandamientos. Es más, Yeshua mismo nos dice, si me amáis, obedeced mis mandamientos. No abandonemos esa senda, hermanos. Si realmente tenemos perforada nuestra oreja, escuchamos, prestamos atención y entendimos el sacrificio en la cruz de nuestro don Yeshua, no lo despreciemos, no desprestigiemos su sangre, su sacrificio. No nos vayamos tras hombres, tras ideas de hombres, teologías y ciencias y filosofías vanas que no nos llevan a ningún lado, sino más a alejarnos del Creador. Y cuando ponemos nuestro oído a esas enseñanzas, dejamos de escuchar a nuestro don Yeshua. Y dejamos que el mundo venza, así como lo dice Pedro. Nos dejamos vencer por las cosas vanas de este mundo, por las riquezas, por lo material. Depositemos nuestra confianza en nuestro don Yeshua. Depositemos nuestra vida
a su servicio. Seamos esa vasija que tiene que ser quebrantada nuevamente para volver a formarse, porque muchas veces es imperfecta. Somos vasijas, somos barro, y muchas veces somos imperfectos. Y para la perfección, el alfarero tiene que volver a quebrarla para volver a hacerla. Y nos moldea. Dejemos moldearnos, dejemos que Él nos moldee, que nuestro alfarero, que nuestro amo nos moldee. Escuchemos su palabra, sus enseñanzas. Porque he visto todo esto que el Creador le dejó en el Sinaí como mandamientos, ordenanzas para la convivencia entre los hermanos. Así igual hizo nuestro don Yeshua, no fue nada distinto. En el Sermón del Monte encontramos exactamente las mismas enseñanzas que tenemos aquí, de la misma manera, y hasta inclusive con los mismos puntos como lo veíamos recién. Entonces, ¿qué enseñó nuestro don Yeshua? Exactamente Torah. lo mismo. Torah. Exactamente lo mismo que ya estaba escrito. Entonces, ¿cómo podemos decir que el Elohim del Antiguo Testamento era el malo, era un maligno, era vengativo, era asesino? Eso es una blasfemia. No digas eso. A ver, ya no digas esa palabra. Perdón. Amén. No saquen el like. Amén. Bueno, notemos esto, que estas leyes, como lo decías, que son de responsabilidad, noten esto, nos ayudan, y los invito a que ustedes puedan leer en su casa, puedan volver a releer esta parte, y noten que algo muy importante, Él nos ayuda, el Eterno nos ayuda a que comprendamos y entendamos que cada cosa que hacemos va a tener una consecuencia. Porque acá lo que hemos visto en lo que es la Aliyá 1 y la Aliyá 2 nos ha demostrado las consecuencias que se deben pagar por nuestros actos, por nuestras acciones. Entonces, entendamos y comprendamos esto, que cada cosa que hagamos va a tener consecuencias. Cada cosa que digamos, no solamente que hagamos, porque también dice que digamos, quien maldiga. Entonces, cada cosa que digamos también va a tener consecuencias. Entonces, pensemos antes de actuar, antes de hacer. Analicemos, escudriñemos la Escritura antes de solamente pensar, porque recordemos que no debemos escuchar nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos nos van a llevar siempre al mundo. Entonces, para callar ese pensamiento, esa voz del mundo, estemos pendientes de la palabra, como decía Marcelo, pongamos nuestro oído en la puerta, pongamos nuestro oído en la palabra del Eterno, escuchemos solamente a Él. ¿De qué manera escuchamos al Eterno? Muchos van a decir, a mí no me habla, a mí me habla. No, lo vamos a escuchar por medio de su palabra. La tenemos todo al alcance, todos tenemos una Biblia, y esa es su palabra, esa es la voz del Eterno. Sí nos habla, el Eterno sí nos habla, el Eterno no está en silencio, todo el tiempo nos habla. Y si no nos habla por medio de nuestras Biblias, cada vez que vemos a algún hermano predicando de la palabra, nos está hablando. Amén. Entonces, escuchemos al Eterno, escuchemos su palabra, escuchemos a Yeshua. Y no seamos solamente oidores, sino también hacedores. Amén. Amén. Voy a cerrar con 2 versículos. Amén. Deuteronomio 18:15 dice: un profeta del medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Elohim, a él oirás. Amén. Y en Marcos 9:7 nos dice: entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Escuchemos a nuestro Adón Yeshua, estudiemos, escudriñemos sus enseñanzas,
Casi sellado. Es Él al quien debemos escuchar. Amén. A ningún rabí, a ningún hombre, a ningún sacerdote, a ningún cura, a ningún pastor. Cuando escuchemos palabra del Eterno, vayamos y escudriñemos su palabra. Escuchemos a nuestro don Yeshua. Amén. 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 Bueno, amados. Bueno, yo también tenía 2 versículos pero Para el cierre, ¿está bien? que me olvidé recién de decirlos, los voy a leer para que también los tengan en cuenta. Está en Gálatas 6:8, que dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Amén. Entonces perseveremos. en su Perseveremos. palabra. Bueno, nos vamos a despedir. Muchas gracias a los hermanitos que nos han acompañado, a la hermanita Lloyd, al hermanito Cristian, A la hermanita a Carla. la hermanita Carla, a la hermana Edith, shalom, hermanita Edith, al hermano, me parece que a la hermana Gaby, el hermano Daniel, que estuvo desde el principio, no sé si todavía se encuentra, No el lo veo. discípulo de Yeshua, que ¿cómo dijo que se llamaba? Oliver, creo, Ah, no me acuerdo. Oliver creo que era. sí, Y- igual yo no lo veo. Bueno, y no me acuerdo quién más había entrado. Me parece que vi a Marco. Y bueno, nos vamos a despedir. Antes de despedirnos, hacemos, Marcelo hace la bendición Arónica. arónica. Por la Torah iba a decir. No, ese es aquí, sí. La bendición. Keila. Ahí ya viene mi niña a acompañarme porque la cantamos en hebreo y después hago la traducción al español y ella me acompaña siempre para cantarla en hebreo para despedirnos de esta enseñanza. Es a modo de costumbre, de una buena costumbre, hacer una bendición que es justamente la bendición arónica. Amén. Amén. Yevarejeja Adonai veishmereja Yair Adonai panaveleja Bijuneika Yisa Adonai panaveleja Veyashem leja Shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé misericordia. Alce Adonai sobre ti su rostro y te dé paz. Shalom. Shalom. Laila Tov, Shalom. buen descanso. Seguimos estudiando mañana. Laila Top. Laila Tov. Leila Tata. Shalom. Bendiciones a todos. Amén. אנחנו מאמין בני מאמינים